Buenas noches, chicos. Nuevamente en la materia de derecho romano. Vamos a continuar el tema de la República. Nos hemos quedado en los concilios de la plebe. Bueno, manifestarles que a partir de la creación de un tribunado de la plebe, ¿no es cierto? Empezaron a reunirse en puras asambleas esta clase. Ya, esas asambleas se les llamaba o se les conocía con el nombre de concilia plebis. Ahora, en estos concilios o en estas asambleas de los plebeyos, ¿no es cierto?, estaba presidido, es decir, quien dirigía era el tribuno de la plebe. ¿Ya? Estos sometían a consideración algunos problemas o intereses que tuvieran esta otra clase de los plebeyos. Escuchaban, votaban, ¿no es cierto?, y sancionaban los petitorios que tenían los plebeyos. ¿Ya? Entonces, yo quiero que tú te des cuenta y quiero que tú sepas de que en esas asambleas plebis, ¿no es cierto?, ese es a razón de la creación del tribuno de la plebe. Ya donde, nuevamente te vuelvo a decir, está presidido por el tribuno de la plebe, quienes podían someter a los intereses de los plebeyos. ¿Ya? Ahora, transcurrido, digamos, tiempo, ya evolucionando, ¿no es cierto?, lo que están buscando, lo que buscan los plebeyos es la igualdad jurídica política con los patricios. No te olvides que el patricio tenía un estatus social más arriba que el plebeyo, pero a partir de esas asambleas de los plebeyos, de estas concilias plebis, ¿no es cierto?, estos empiezan a adquirir esa fuerza para poder alcanzar, ¿no es cierto?, e igualarse con los patricios. Ahora, en estos tribunos, en este tribuno de la plebe, ¿no es cierto?, en esas asambleas de la plebe, se dictaban los plebiscitos. Y esos plebiscitos eran obligatorios para todos. Es como que te digo, digamos, tenemos un consejo municipal, tenemos un alcalde, un consejo, que sea, o el alcalde empieza a dictar una norma para nosotros. Hoy es el tema de la cuarentena, ¿no ve? La presidenta dicta mediante un decreto la prohibición, ¿no es cierto?, y restricción de nosotros para que podamos quedarnos en casa, suspender el trabajo, todo, ¿verdad?, a objeto de no contagiarnos y mantenernos fuera de este problema, ¿no ve? Es lo mismo, o sea, acatan ellos, ¿no es cierto?, lo que dictaban en las asambleas mediante el tribuno de la plebe, lo que eran los plebiscitos. Y estos plebiscitos, estas órdenes emanadas por el tribuno, eran en forma obligatoria para el cumplimiento de todos. La palabra plebiscito deriva del cita plebis, quiere decir el acuerdo de la plebe. ¿Ya? Ahora, entre ellos, digamos, tenemos a Justiniano Gallo, quienes definen, ¿no?, que plebiscito es lo que la plebe, siendo interrogada por un magistrado plebeyo con el tribuno, establece, o sea, lo que se establece, pero debe concluir de que debe ser interrogada por un magistrado plebeyo. ¿Ya? Gallo, por su parte, dice, es lo que la plebe manda y decreta. Ya, ahora, a ver, siendo obligatoria solo a los plebeyos en los primeros tiempos este plebiscito, ¿no es cierto?, pero posteriormente va aumentando su fuerza obligatoria para todo, ya, debido a tres leyes. Dice, la Lex Valeria Horatia. Esto dio fuerza obligatoria a los plebiscitos para todo lo que es el populus. Obviamente los patricios se opusieron, ¿no es cierto?, a esta ley.
O sea, no estaban de acuerdo los patricios, pero sí era obligatoria para todos, para todo el pueblo. La lex pubillana, o pubilla, Pilonis, que disponía que los plebiscitos también obligaban a los quirites, pero requiriendo la conformidad del Senado. ¿Ya? La lex Hortensia. Cuando estamos hablando, por si acaso, de lex Valeria Horatia, lex Publilla Pilonis, lex Hortensia, ¿no es cierto? La la palabra lex es ley, por si acaso. Eso habíamos visto en los primeros temas. ¿No ven? Ya. La lex Hortensia, como te decía, esta exige el requisito de conformidad del Senado, disponiendo su totalidad de obligatoriedad. Es decir, este plebiscito que te digo, este plebiscito que empiezan a sacar los plebeyos a través del tribuno, empieza a tener esa gran obligatoriedad para todos, porque si tú te das cuenta en lo que yo te he dicho, necesitan, o sea, necesitan, digamos, el visto bueno, se puede decir, del Senado, de autoridades, ¿no es cierto?, superiores, para que, incluso de autoridades estatales, prácticamente el visto bueno de las autoridades estatales, para que esos tengan toda esa fuerza legal, esa fuerza obligatoria para el cumplimiento de este plebiscito. Aún así, te vuelvo a decir, el patricio haya estado en desacuerdo con estos plebiscitos, pero era de cumplimiento obligatorio. Los comicios por tribu, también llamado comitia tributa. Estos comicios por tribu, ¿no es cierto?, eran asambleas populares, donde estaban todos los ciudadanos sin alguna distinción alguna. Los comicios por tribus eran presididas, es decir, eran manejadas, eran representadas por los cónsules, por los pretores y por los ediles curules. ¿Ya? Es decir, en esta comitia tributa, en los comicios por tribu, te digo, ¿no es cierto?, era en forma general para toda la población, pero estaba representado por, como te digo, por los cónsules, pretores y los ediles curules. ¿Ya? A diferencia, digamos, del otro, de la concilia plebis, que la concilia plebis era representada por el tribuno de la plebe. ¿Qué es la diferencia? Es más, digamos, su actividad electoral, o sea, la parte electoral alcanzaba a la designación de varios magistrados menores como los cuestores y los ediles curules. ¿Ya? Vamos a entrar a la ley y vamos a quedar en esta parte para la siguiente clase. Ya me despido de ustedes, que tengan buenas noches y Dios mediante les bendiga. Nos vemos.